Muchas gracias, muchas gracias. Les tengo una noticia. Todos van a ser miembros de una empresa. No importa lo que hayan estudiado, siempre vamos a terminar trabajando en una empresa. ¿Por qué en una empresa? Porque una empresa es una comunidad de personas organizada para transmitir, para ofrecer bienes y servicios. Y esa comunidad organizada es una empresa. Resulta que uno puede pensar que las profesiones más clásicas, ingenieros comerciales, abogados, contadores, sí, esos sí van a estar en una empresa, pero quizá alguno de ustedes puede estar preguntándose, no, la verdad yo no, para mí la empresa es algo ajeno, algo lejano. Yo estoy estudiando teatro, o estoy estudiando historia, o estoy estudiando gastronomía, o quiero ser profesor de educación física, o tal vez entrenador. Pues bien, no importa, hoy día, en el mundo de hoy, cualquiera sea la profesión que hayan elegido, cualquiera sea la profesión que estén estudiando, no se puede desarrollar de manera aislada, en forma individual. Necesariamente la vamos a desarrollar con otras personas, junto a otros. Y esa organización con otro, es una empresa. Entonces, primera noticia que les tengo, todos vamos a ser parte de una empresa. Ustedes van a ser parte de una empresa, de una organización para ofrecer bienes y servicios. Segunda noticia, como ustedes van a ser parte de esa organización, al mismo tiempo van a tener responsabilidades dentro de esa organización. Y con sus decisiones van a afectar a otro o a otros, a otras personas. Entonces van a ser líderes empresariales. Líder empresarial no es el dueño de la empresa, no es el director, el gerente, no. Líder empresarial es todo aquel que tiene una responsabilidad y que con sus decisiones afecta a otros. Puede ser el jefe de turno, puede ser el jefe de área, el jefe de departamento. Piensen en cualquier tipo de organización que preste un servicio o que ofrezca un producto, y en esa organización todos los que tomen decisiones van a ser líderes empresariales. Entonces, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de líderes empresariales, no tenemos que verlo como algo lejano, como algo que no me va a tocar en la vida. Al contrario, es algo que nos va a tocar estar, querámoslo o no. Acuérdense de mí. Tercera noticia. En la empresa nos vamos a ver enfrentados necesariamente con desafíos éticos. Van a haber dilemas éticos. ¿Por qué? Porque cada día se toman muchas decisiones en la empresa y esas decisiones tienen un contenido ético. Pueden ser decisiones que nos lleven a hacer el bien o pueden ser decisiones que nos lleven a hacer el mal. Y por consiguiente no hay decisiones que sean neutras desde el punto de vista ético. Y querámoslo o no, vamos a tener que tomar decisiones y esas decisiones van a tener ese contenido. Entonces, tenemos que prepararnos para poder solucionar bien esos desafíos, esos dilemas éticos, que inevitablemente nos van a llegar. Al mismo tiempo, en la empresa, ocurre que tenemos que reconocer que hay una tensión entre distintos intereses. Intereses que son legítimos. Está el interés, por ejemplo, de los dueños o de los accionistas. También, por otra parte, está el interés de la administración, de la gerencia. Está el interés de los trabajadores. Está el interés de los proveedores. El interés de los clientes, está el interés de la comunidad, también de las futuras generaciones, si pensamos que con las decisiones que adoptamos las empresas afectamos el medio ambiente. Y esos intereses están en permanente tensión. Entonces también al interior de la empresa, cuando estemos en ella, tenemos que preocuparnos de poder, primero, reconocer la existencia de esa tensión, reconocer la existencia de esos intereses y poder armonizarlos, poder priorizarlos en un equilibrio que sea justo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la pregunta de fondo? Es ¿cómo me preparo para poder enfrentar adecuadamente esos dilemas éticos que inevitablemente voy a tener que enfrentar? Y segundo, ¿cómo me preparo para decidir con justicia este equilibrio, esta armonía en estos intereses que están a veces y muchas veces, más de lo que quisiéramos, en conflicto? La respuesta es que tenemos que formarnos. Ese es mi llamado. Todos vamos a estar en la empresa, todos vamos a ser líderes empresariales, todos vamos a enfrentar problemas éticos, todos tenemos que buscar la justicia al interior de la empresa. Tenemos que formarnos. ¿Y cómo? Conociendo y estudiando los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque con esos principios yo puedo resolver adecuadamente estos desafíos. Esta doctrina social de la Iglesia aprenderla es una responsabilidad personal.
No es la responsabilidad de mi universidad, de mi instituto, del día de mañana, la responsabilidad de mi jefe o del gerente o del directorio, no. Es una responsabilidad personal, tuya y mía. Tenemos que aprender esos principios, conocerlos. ¿Para qué? Para aplicarlos en nuestra persona y aplicarlos en nuestra propia empresa. Y en ese sentido quiero tratar solo un par de puntos que creo que son relevantes que para el día de hoy en Chile. ¿Qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre la empresa? Primera idea, la empresa es un lugar donde las personas aprenden las virtudes humanas, donde las personas se pueden desarrollar humanamente. ¿Por qué? Porque en la empresa yo puedo aprender la virtud, primero que nada, de la laboriosidad. Levantarme temprano, cumplir los horarios, cumplir las tareas, las metas, etc. La laboriosidad, la creatividad, la generosidad, la solidaridad. También puedo desarrollar esto llamado a desarrollar en la empresa la honestidad, sobre todo la justicia, la disciplina, el orden, el respeto, una serie de virtudes humanas. ¿Por qué? Porque si la empresa no desarrolla esas virtudes humanas, la empresa no puede perdurar en el tiempo. ¿Qué problema tenemos hoy día? En Chile hay muchas crisis. Hay crisis en la familia profunda, hay crisis en la sala de clases, uno para donde mire hay crisis. Y resulta que las personas hoy día llegan al mundo de la empresa, se insertan al mercado laboral y no vienen preparadas con virtudes humanas, no las han desarrollado. Entonces, ¿a dónde aprenden a desarrollarlas? Es en la empresa. Hoy día la empresa en Chile está cumpliendo una función social súper importante y súper relevante, que es formar personas. En la empresa yo puedo desarrollar mis talentos, en la empresa yo puedo realizarme como persona y puedo hacerlo en comunión con los demás, no en conflicto con los demás. Primer tema importante. Segundo tema importante, la empresa, el fin y el centro de la empresa es la persona humana, es ese hijo de Dios, ese hombre y mujer de carne y hueso que tengo al frente mío porque quizás tiene un interés contrapuesto al mío, como es, por ejemplo, un cliente que quiere que le cobre menos, o un proveedor que quiere que le pague más, o mi compañero, el que está al lado, o el que está abajo, mi encargado, o los superiores, los jefes. Todos tengo que ver en ellos hijos de Dios. Y ese es el fin de la empresa. Es el centro de la empresa, la persona. ¿Y qué ha pasado? ¿En qué no hemos caído? Que a veces hemos olvidado esto y hemos focalizado el fin de la empresa como si fuese la última línea del balance, es decir, la rentabilidad, la utilidad, como si ese fuera el fin de la empresa. Seamos claros, la utilidad, la rentabilidad es legítima, es absolutamente legítima, es necesaria, si no las empresas quebrarían. Pero seamos claros, no es suficiente, no es suficiente. Y es por eso que no puede ser el fin y el objeto de la empresa el solo ganar plata, el solo tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque una empresa que solo tuviera ese objetivo, ese fin, ¿qué va a ocurrir? Puede ser que lo logre, puede ser que genere mucha rentabilidad, pero en el fondo, en la realidad, va a ser una pobre empresa. Va a ser una empresa bien a ras de suelo, una empresa sin mayor perspectiva, sin profundidad, una empresa en que sus miembros no se van a sentir realizados. Es como aquel hombre que era tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Entonces, seamos claros, el fin de la empresa es la persona es el centro de la empresa, el fin de la empresa no es la rentabilidad y el fin de la empresa no es la última línea que es esta utilidad. Otra cosa importante, la empresa tiene que generar, tiene que crear y tiene que distribuir riquezas en plural, no solo riqueza económica o material. La empresa también tiene que crear y distribuir riqueza corporal, riqueza física, todo el cuidado de la salud, las enfermedades profesionales, etc. Tiene que crear esa riqueza. Riqueza también psicológica y mental. ¿Cuántas personas tienen problemas al interior de la empresa? ¿Cuántas personas tienen angustia, tienen estrés? También tenemos que crear esa riqueza mental y psicológica. También tenemos que crear riqueza moral y espiritual. Sí, también riqueza moral y espiritual. Y los líderes empresariales, que van a ser todos los que están en la empresa, estamos llamados a crear esa riqueza espiritual, esa riqueza en plural, la riqueza material, económica, también espiritual, psicológica, todas las que le he nombrado. El empresario cristiano puede, mejor dicho, debe, a través de la empresa,
contribuir a generar bienestar espiritual, nos dice la Iglesia, bienestar espiritual en la sociedad, no solo bienestar económico. Entonces también hago ese llamado a verlo a la empresa en perspectiva, en grande, a generar este tipo de riqueza. Y ahí está la responsabilidad de los líderes empresariales. No voy a ahondar en la idea de por qué son importantes los líderes empresariales, porque con sus decisiones afectan a muchos, a miles, a millones de personas. Y como son tan importantes y afectan a tantas personas, es muy necesario que nos preparemos, no solo en el aspecto técnico, no solo dominar muy bien la profesión que hemos elegido, sino también prepararnos en las humanidades, en el estudio de las humanidades, la literatura, el arte, la psicología. Nos relacionamos con personas, tratamos a personas, organizamos a personas, tenemos que saber de psicología, prepararnos también en la filosofía, tener una visión más amplia, pero por sobre todo prepararnos en el aspecto espiritual. El líder empresarial tiene que complementar su vida activa con una intensa vida contemplativa. Tenemos que ser hombres y mujeres de profunda oración, porque estamos tomando decisiones muy importantes todos los días que afectan a los demás. Tenemos que tomar una decisión importante. El Señor nos dice en el Evangelio que nadie puede servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces tenemos que optar. Todos vamos a estar en la empresa y tenemos que optar. ¿A quién voy a servir? ¿Voy a servir a los demás y a Dios o voy a servirme a mí mismo? ¿Voy a ver en los demás a personas, hijos de Dios, o voy a ver instrumentos para aumentar mi rentabilidad? Yo les pido que consideren esta decisión, esta opción que hay que tomar. Porque si tu opción es que quieres hacer empresa o ser parte de una empresa porque quieres ganar más dinero o porque quieres básicamente servir al Dios dinero, yo te pido por favor que no seas empresario, que no seas líder de empresa, que no seas parte de una empresa. Porque el ser empresario, ser líder empresarial es una noble vocación. Así lo dice el Papa. ¿Por qué es una noble vocación? Porque es la respuesta al llamado de Dios a ser creador junto con Él, a ayudarle en la creación, mediante que nuestro trabajo debidamente organizado junto con otras personas. Y eso es empresa. Y esa es la grandeza de la vocación. Entonces, si no estás dispuesto a realizar esta vocación como una noble vocación, mejor que no la hagas, que no seas parte de una empresa. Es curioso, y yo creo que es considerarlo importante. La vocación empresarial es tan noble como puede ser la vocación matrimonial. De hecho, ambas vocaciones, ambos llamados, están en el libro del Génesis, en la misma frase, están juntos. Cuando Dios Creador dice en el libro del Génesis, henchid la tierra y multiplicaos. Son dos vocaciones nobles, las dos. Entonces, así como yo me preparo humana y espiritualmente para la vocación matrimonial, mi llamado es que también nos preparemos humana, en lo técnico, en lo profesional, pero también espiritualmente para estar a la altura de las exigencias de la vocación empresarial. Nosotros tenemos que estar conscientes, y somos hombres y mujeres de fe, en que primero tenemos que buscar el reino de Dios y lo demás nos vendrá por añadidura. Entonces, si tú vas a hacer empresa, primero busca servir a los demás. Ve qué falta en la sociedad. Ve qué cosas están ocurriendo que no te gustan y que quieres cambiar. Y en ese sentido, un líder empresarial también es un revolucionario, pero es un revolucionario propositivo, que hace cosas. Entonces ve qué quieres cambiar y busca primero servir a los demás. Y si ese noble objetivo que es servir a los demás lo haces bien, bueno, la rentabilidad te va a venir por añadidura. Entonces el llamado que hacemos es básicamente a ejercer un liderazgo del servicio, el servicio a Dios y a los demás. ¿Por qué? Porque estamos todos llamados a ser instrumentos de Dios en el mundo empresarial. Muchas gracias.